a veces no se presenta tan clásicamente estos, y además de que tienen ambos cuadros tienen complicaciones, ¿no? Y a veces más abordamos el tema de las complicaciones que detectarlos a tiempo. Con respecto a la hipertensión arterial, a ver, quiero bajar, creo, acá porque cuando coloco esto, yo veo una franja negra al lado derecho de la pantalla. ¿No les permite a ustedes ver o ustedes sí ven la pantalla completa? Sí, vemos pantalla completa, doctora. Ya. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial, ¿quién no ha tenido en la casa, con sus familiares o en el entorno, alguien hipertenso? Probablemente más de uno ha tenido estos cuadros de hipertensión arterial. Y que evidentemente para poder definirla tenemos que saber que esta condición médica es una condición muy frecuente, es una condición que engloba a muchos factores, digamos, que están inmersos dentro de su fisiopatología y que es importante saberla diagnosticar, sobre todo con la medida de la toma de la presión arterial, ¿no? Si bien es cierto, hay unas pautas en la medida de la toma de la presión arterial que tienen que ser respetadas en el sentido de, sobre todo, la técnica debe ser adecuada, pero también es importante la reproducibilidad de la toma de la presión arterial, así como en la medida que se puede tomarla con un personal de salud, ¿no? Porque muchas veces se toma la presión en casa y se cuenta con unos aparatos automáticos que podrían perder su calibración y no necesariamente tomar el registro de las medidas adecuadas. Entonces, por lo tanto, siempre se recomienda que esta toma de la presión arterial sea con el equipo correcto, con una persona entrenada, con la técnica correcta y, si es posible, de manera reproducible, es decir, en dos tomas como mínimo. Cuando ya se tiene los valores, hay dos sociedades que son las que de alguna manera rigen casi todas las pautas de las diferentes definiciones y clasificaciones de hipertensión arterial, que es tanto la americana como la europea, pero que se podría decir que si es que se tiene una presión arterial mayor o igual a 140/90, entonces estamos hablando de hipertensión arterial. Pero además, reconocer que la hipertensión arterial en su, digamos, condición es un trastorno grave y que va a incrementar tremendamente el riesgo de sufrir tanto problemas cerebrovasculares como problemas cardiovasculares. Entonces, ustedes van a, digamos, tener en su entorno que al menos una de cada 5 personas van a ser hipertensas y que estas personas, digamos, hipertensas, una de cada 5 que son hipertensas, por lo menos no tiene controlado su hipertensión arterial, ¿no? Además, es una causa principal de muerte en todo el mundo y que está, digamos, ha ido en ascenso en los últimos 30 años, duplicándose la cantidad de pacientes hipertensos y que la mayoría de los países que alberga este tipo de personas con hipertensión arterial es en países de vías de desarrollo. Entonces, ¿qué tendrá que ver este escenario de países en vías de desarrollo con la mayor frecuencia de la hipertensión arterial? Está dada fundamentalmente por el estilo de vida, el tipo de alimentación que presentan y que sabemos que los países latinoamericanos y en general pacientes de vía de desarrollo, pues hay una alimentación bastante deficiente, creando más cuadros de obesidad, más cuadros de dislipidemia, más cuadros de factores que de alguna manera
están concomitando con el desarrollo de la fisiopatología en la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos cuadros y vemos la mortalidad de acuerdo a enfermedades coronarias o de acuerdo a enfermedades cerebrovasculares, vemos que la mortalidad aumenta a más, digamos, registro de medidas de presión arterial, tanto en la sistólica como en la diastólica, y que también aumenta de manera proporcional a la edad del paciente, ¿no? Si bien es cierto, los debuts lo tenemos desde muy temprana edad, desde los 35, 40, 50 años, pero sin embargo, lo que cada vez aumenta la posibilidad de riesgo de mortalidad está en relación a más edad y también a más descontrol de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Entonces, para poder definir que realmente estamos con un paciente hipertenso, tenemos ciertos parámetros de acuerdo a, digamos, a las últimas revisiones que hacen siempre los expertos de hipertensión arterial, que lo hacen a través de consensos, reuniones de expertos, sociedades científicas. Entonces, se van definiendo a ver cuáles serían las directrices, ¿no? Y acá tenemos dos conocidas, que es las directrices de las sociedades americanas y abajo las directrices de las sociedades europeas. Entonces, y nosotros tomamos como parámetro solamente la parte clínica, es decir, una toma eh, al azar que se tome en un paciente. Para las directrices americanas es que cuando ya tenemos una presión arterial de 130 a más, con 80, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Mientras que para las europeas, cuando tenemos una toma de presión arterial de 140 a más, con 90 ya tenemos hipertensión arterial. Cuando se le dice al paciente que se monitorice la presión arterial en casa, también con una toma de presión arterial con el aparato, el equipo que tengan. Entonces, los parámetros son iguales, tanto para las americanas y para las directrices europeas. Es decir, bueno, en el caso de las americanas, siempre está alrededor de 130 a más, o sea, igual a más, con 80, y para las directrices europeas, que acá sería mayor o igual de 135 con 85. Pero también tenemos otra forma de poder diagnosticar, que es a través de lo que nosotros conocemos como la monitorización ambulatoria de la presión arterial, ¿no? Aquí ya se le coloca un equipo al paciente y ahí va a registrarse en su día a día o en su noche cómo están en diferentes momentos el promedio de las medidas de la presión arterial que se hayan registrado. Y luego al día siguiente se retira el equipo y se hace la develación de los, digamos, de las medidas, ¿no? En este caso, tenemos para las diurnas, para las directrices americanas, que es mayor o igual de 130/80, y en el caso de las nocturnas, es mayor o igual a 110/65, y en el caso de las europeas, mayor o igual de 135/85, y en el caso de las nocturnas, mayor o igual de 120/70. Y cuando se registra esta toma de presión arterial durante las 24 horas, entonces acá tenemos otro parámetro que tomar en cuenta, ¿no? Que es para las americanas mayor o igual de 125/75 y para las europeas mayor o igual 130/80. Entonces, ¿qué podemos concluir con este tipo de, digamos, de registros? Evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde estamos, en qué nivel estamos para hacer las diferentes formas o metodologías de la toma de presión arterial. Nosotros como clínico estamos en esta zona. Entonces, por lo tanto, los parámetros
parámetros que tomaremos en cuenta están en relación a estos parámetros, ¿no? Ya, si en caso tenemos, digamos, no nos queda muy claro, porque de repente en ese momento no tenemos una presión arterial que se ajuste a estas medidas, entonces complementaremos con la monitorización domiciliaria de la presión arterial y entonces en base a eso le diremos al paciente que registre en un papel aparte y allí vamos a tener, digamos, las diferentes medidas y veremos si es que se ajusta a estos parámetros para catalogar a un paciente hipertenso, ¿no? Ya los tres últimos formas de diagnosticar tendremos que hacerlo evidentemente con la especialidad de cardiología. Pero ¿qué otra observación tenemos en este cuadro? Es que miren que las directrices americanas son más rigurosas para catalogar a un paciente hipertenso, mientras que las directrices europeas, digamos, le dan más margen, ¿no? De medida recién para decir que son hipertensos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las formas y estilo de vida en los europeos y los americanos es diferente, ¿no? En los americanos saben que aumenta bastante, digamos, la incidencia, la frecuencia de lo que es la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? La diabetes, el sedentarismo, el consumo de cigarrillos, etcétera. O sea, se juntan muchos factores del cual de pronto, si nosotros tomáramos las presiones arteriales recién a partir de 140 para decir que es hipertenso, no se tomarían actitudes reparativas de regulación y de intervención para un mejor control, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos sí que son un poquito más rigurosos en ese sentido, ¿no? Con menos parámetros ya dicen que son hipertensos. Ahora, dentro de justamente de estas sociedades americanas, es más, ellos van un poquito más, ¿no? Y lo subclasifican de acuerdo a que si esto está en una categoría normal, elevada, presión alta, que sería ya a partir de los cuales ellos consideran que es hipertenso, pero lo dividen en una etapa uno y hipertensos etapa 2 y luego ya cuando hay una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces podríamos decir que la presión arterial sistólica para ellos normal, es decir, que está menos de 120 y diastólica menor de 80. En el caso de decir elevado, pero no catalogarlo como hipertenso aún, en el sistólico lo catalogan a partir de 120, 129 y en el diastólico menor de 80. Y cuando ya dicen hipertensos, como vimos en el cuadro anterior, es de 130 a 139 y en el diastólico de 80 a 89, ¿no? Y para la presión arterial etapa 2 mayor de 140 y para la sistólica, para la diastólica 90 o más, ¿no? Y la crisis hipertensiva cuando la sistólica está mayor de 180 y la diastólica mayor de 120. Justamente hablamos de los factores de riesgo. En realidad la hipertensión arterial forma parte de, pero también muchos otros factores conllevan a la hipertensión arterial. De por sí, la hipertensión ya es un factor de riesgo, pero a la vez está, digamos, inmerso con otros factores de riesgo que lo desencadenan o que de alguna manera potencian el desarrollo de las complicaciones propias de la hipertensión arterial, como es el consumo de cigarrillos, como es un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie, como es el sedentarismo, la diabetes, la dislipidemia, el tener daño endotelial traducido por la microalbuminuria o por una tasa de filtración glomerular estimada en menos de 60 mililitros por minuto. En los pacientes mayores, en caso de hombres mayores de 55 años, en el caso de las mujeres mayores de 65, los que tienen antecedentes familiares, enfermedades coronarias de tipo prematura, en el caso de hombres menores de 55, en el caso de mujeres menores de 65 años. Entonces son condiciones
que no solamente van a agravar o van a ser factores de riesgo para la propia hipertensión arterial, sino también concomitantemente llevar a complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones que tienen estos pacientes hipertensos, de las cuales hay órganos diana u órganos que van a ser mucho más vulnerables para, digamos, las consecuencias de tener hipertensión arterial de larga data, no controladas, están en relación por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y dentro de las cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, angina de pecho, infarto de miocardio, problemas en la revascularización coronaria, en accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico fundamentalmente, o los isquémicos ateroescleróticos o los accidentes isquémicos transitorios también. También fuente diana es cuando se desarrolla enfermedades renales crónicas, enfermedades arteriales periféricas o enfermedades oftalmológicas sobre todo que comprometen los vasos, como son las retinopatías. Pero también, así como tenemos un desarrollo de la hipertensión arterial de tipo primaria, que conocemos que comienza desde muy tempranas etapas de la vida, estamos hablando a partir de la segunda década de la vida, y que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que podríamos nosotros decir que esa la llamamos hipertensión arterial esencial o primaria. También hay hipertensión arterial secundaria, que es secundaria a otros factores, como por ejemplo la ingesta de medicamentos, el uso crónico de anticonceptivos, los AINES, corticoides, decongestionantes, antipsicóticos, drogas ilícitas, o por ejemplo que ya venga con una enfermedad renal previa, primaria, o enfermedades renovasculares, que van a hacer justamente que haya mayor incremento de los niveles de renina, de angiotensina, provocando hipertensión arterial secundaria, el hiperaldosteronismo primario en relación aumento de todo lo que tiene que ver las catecolaminas, ¿no es cierto? O también procesos en los cuales hay hiperparatiroidismo por aumento del calcio, enfermedades endocrinológicas como el Cushing, como la hormona de crecimiento, como el feocromocitoma, un tumor en donde hay un aumento de las catecolaminas, alteración de la tiroides, el hipertiroidismo, la cortación de la aorta. Es decir, son condiciones médicas que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de lo que es, dentro de lo que es justamente la historia clínica, ¿no? Preguntar como antecedentes si está registrado alguna de estas condiciones que van a no solamente probablemente ser la causa de la hipertensión arterial, sino que si sobre un paciente hipertenso primario se agrega alguna de estas condiciones en el transcurso de la evolución digamos, de su vida, entonces agravaría más las condiciones de la hipertensión arterial y el poco control que se tenga en cuanto al manejo, ¿no? Como dijimos, esta hipertensión arterial va a tener efectos, va a tener complicaciones que vamos a tener que registrarlos, no solamente digamos, en el momento de la historia clínica como parte de la sintomatología de ingreso, sino buscarlas también, así no hayan ingresado por estas complicaciones, ¿no? Eh, Hipertrofia ventricular izquierda, un paciente con hipertensión arterial, es un paciente que ofrece resistencia vascular al momento de la sístole ventricular y por lo tanto hace que haya una menor relajación ventricular, hace un gran esfuerzo sistólico y eso genera mayor hipertrofia ventricular. Los pacientes pueden también tener un círculo de alguna manera que es causa y efecto a la vez, provocando mayor desarrollo de hipertensión arterial en el caso de las enfermedades renales crónicas, en la cual hay aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, y que eso también genera mayor hipertensión arterial, provocando mayor disfunción endotelial, menor filtrado glomerular, mayor
activación de la renina-angiotensina, mayor hipertensión arterial, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? La hipertensión arterial va a provocar no solamente disfunción ventricular izquierda, sino que va a provocar de que haya una disfunción de tipo diastólica, inicialmente por la pobre relajación que va a tener ese ventrículo y por lo tanto va a provocar luego ya mayor disfunción con insuficiencia cardíaca establecida. La hipertensión arterial, al tener pobre relajación del ventrículo izquierdo, también va a tener una pobre perfusión de las arterias coronarias, lo cual va a sumar el efecto aterosclerótico que hay en las arterias coronarias, provocando cardiopatías isquémicas. La hipertensión puede provocar pseudoneurismas, aneurismas, que van a provocar rupturas a nivel del cerebro, provocando justamente estos cuadros de hemorragias digestivas, perdón, de hemorragias cerebrales, pero también por la misma aterosclerosis va a ocasionar de que hayan cuadros de hipoperfusión con isquemia cerebral. Y en los ojos puede provocar justamente estos cuadros de hemorragia retiniana y incluso ceguera. Entonces, recordar para poder hacer el enfoque del paciente hipertenso, una vez que ya lo han diagnosticado, ya le han examinado, han hecho el registro de la toma de la presión arterial y saben que es un paciente hipertenso, entonces lo que vendría es saber qué factores están contribuyendo a la hipertensión arterial y dentro de los cuales nos sirve mucho este cuadrito, que es sobre factores genéticos, de los cuales también en la historia clínica hay que preguntar si es que los padres, los abuelos, hay antecedentes familiares de más hipertensos, y también los factores ambientales, que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de riesgo, sobre todo relacionados al estilo de vida y otras condiciones médicas que ya lo hemos visto en los cuadros anteriores, que van a contribuir a la hipertensión arterial, ¿no? Pero a su vez, la hipertensión arterial va a provocar tanto ruptura en el equilibrio del volumen diastólico como de la contractibilidad ventricular, así como disfunción endotelial. Y podemos resumir esto en una ecuación que ustedes la conocen desde fisiología, que es la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y que la presión arterial sería igual a el gasto cardíaco, que se divide en dos, que es la frecuencia cardíaca por el volumen minuto por la resistencia vascular periférica. En otras palabras, la presión arterial tiene tres condiciones que pueden influenciar de manera directamente proporcional a los niveles de la presión alta o baja, que es el volumen, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Cualquiera de estas, o las tres o las dos, que aumenten, entonces de manera directa aumentarán la presión arterial. No hay ningún órgano que se escape de lo que es la afección de la hipertensión arterial. Entonces, por lo tanto, hay que estar atentos en la clínica, en la sintomatología que presenta estos pacientes. Este cuadro fundamentalmente es para poder, para que ustedes puedan ver cómo desde factores sociales, realmente que no tienen que ver mucho con el estilo propio del individuo de vida, van de alguna manera generando condiciones que luego se suman ya las conductas o los estilos de vida del propio paciente, y que esto evidentemente termina en factores de riesgo metabólico, y que desencadena las enfermedades eh, cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades renales crónicas, y por lo tanto tiene un gran impacto de manera directa e indirecta. La hipertensión arterial termina siendo como el comienzo de un eslabón que sigue y sigue y sigue una cadena que termina con muchas entidades a su alrededor.
Entonces, remarcando, es muy importante en la historia clínica buscar antecedentes familiares, historia de medicamentos que se usan. Había también olvidado el tema de los corticoides, que es muy frecuente también en la ingesta y que puede contribuir a la hipertensión arterial, a algunas condiciones, enfermedades de riesgo que también están concomitantemente con el debut o están previamente a la hipertensión arterial, como la diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades renales, las historias laborales en relación a las condiciones de estrés, las condiciones de sedentarismo que pueden influir, los hábitos nocivos como sustancias nocivas, como el consumo de cigarrillos. ¿Por qué preguntar cuáles serían las sintomatologías? El paciente, cómo puede venir a la consulta, ¿no? Ustedes cómo pueden seguir investigando. Entonces, primero, esto es bastante variable. El paciente puede venir desde sin síntomas y solamente ser un hallazgo de su examen físico y encontrarlo hipertenso, o el paciente puede venir netamente ya con el debut de hipertensión porque viene por una complicación, ya viene por un problema netamente oftalmológico, renal o cardiovascular o cerebrovascular. Entonces ya viene debutando con la complicación y por lo tanto la sintomatología alrededor de esa complicación. Pero si todavía no hay estos eventos de órgano diana, de lesión, de compromiso de órgano diana, entonces podemos decir que los principales motivos de consulta están en relación a síntomas inespecíficos porque el paciente puede, digamos, estos síntomas pueden también estar presentes en otras condiciones médicas, no necesariamente por hipertensión arterial. Entonces, si nosotros decimos, paciente puede consultar por dolor torácico, sí, puede consultar por dolor torácico. Un paciente hipertenso que está provocando una gran resistencia a la salida del volumen de eyección del ventrículo, pues puede provocar que haya pobre relajación al momento de la diástole y esto produce de que no haya una buena perfusión de las coronarias y dolor. La disnea evidentemente también está en relación a la hipertrofia ventricular izquierda que genera una pobre perfusión miocárdica y provocando también que no haya una adecuada salida del volumen eyectivo hacia una resistencia fuerte vascular que está habiendo por la hipertensión arterial sostenida, grande, importante, y por lo tanto eso contribuye a la perfusión sistémica, ¿no? Y también propiamente del miocardio. Cansancio, fatiga, involucran tremendamente la musculatura, digamos, respiratoria, la musculatura estriada, edema, o sea, cuando ya hay una instalación de una insuficiencia cardíaca, alteraciones de la conciencia, en relación a que pueda haber ya un órgano diana involucrado, como es los desórdenes cerebrovasculares, las palpitaciones, ¿no? Que pueden presentar en raíz del esfuerzo miocárdico que realiza para poder vencer la resistencia vascular sistémica que está viendo por la hipertensión arterial. Pero también hay síntomas inespecíficos, más inespecíficos, que de pronto ya pueden ser comunes a muchos otros factores, como por ejemplo que el paciente esté con cefalea, esté con mareos, esté con vértigo, zumbido de oídos, visión borrosa, angina de pecho, luces, escotomas, luces, destellos el momento de la visualización, disnea, parestesia, sensaciones de hormigueos. Entonces, estos síntomas son algo inespecíficos, sin embargo, hay que tomarlos en cuenta como que hay que investigar que no vaya a ser por incremento de la presión arterial. Y bueno, eh, estos cuadros de hipertensión arterial vimos en la clasificación justamente de la Sociedad Americana que habla de una condición clínica que es la crisis hipertensiva. Entonces, si bien es cierto, un hipertenso
puede tener una condición que lo mantenga a lo largo del tiempo de manera asintomática, ¿sí? Pero hay niveles de presión arterial en donde nosotros debemos de tomar más cuidado y saber que estas medidas pueden condicionar de alguna vez, dos cuadros clínicos. Uno que es una urgencia hipertensiva y la otra que es una emergencia hipertensiva. Y que está dada básicamente por los niveles de la presión arterial, en la cual si yo detecto que la presión arterial sistólica está a 180 más o la presión arterial diastólica está a 120 a más, entonces ahí, mucho cuidado, estaré frente a una emergencia o una urgencia hipertensiva. ¿Y de qué depende cada una? Depende de la celeridad en la cual nosotros tenemos que tomar acción. En el caso de una urgencia, esta elevación generalmente se da en un paciente que es un hipertenso crónico, que probablemente tenga ya un daño crónico a nivel de todas las arterias, pero que no hay un órgano blanco en la cual esté teniendo un daño agudo, ¿no? Mientras que la emergencia viene a ser probablemente en aquella persona que tiene estos niveles de presión arterial, pero que no tiene los mecanismos compensatorios que pueda lidiar, digamos, o evitar esta lesión de órgano blanco de manera indefectible, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí en las emergencias hipertensivas nosotros tenemos que actuar rápidamente. Entonces, cuando tenemos este registro de las presiones arteriales, la pregunta sería, ¿tienes síntomas o signos de lesión aguda de órgano blanco, de órgano diana? Estamos hablando cerebro, corazón, arterias periféricas, ojo, riñón. O si está ausente y no hay ninguna de esas manifestaciones clínicas, estaré frente a una urgencia hipertensiva, con lo cual podría darle su tratamiento por vía oral, no desesperarme, irle bajando progresivamente estas medidas de presión arterial. Mientras que si la respuesta es que sí está presente cualquiera de estos signos de afección de órgano diana, entonces estamos frente a una emergencia hipertensiva y acá suele requerir ingreso hospitalario, hay que darle tratamiento por vía parenteral para bajar la presión arterial, hay que tener un objetivo de descenso de la presión arterial, pero que sea en breve, y este paciente debe ser monitoreado en una unidad de cuidados intensivos o en emergencia. ¿Qué condiciones tenemos para emergencia hipertensiva y qué condiciones tenemos para urgencia hipertensiva? En el caso de la emergencia hipertensiva, el paciente puede venir encefalopático, desorientado, trastorno a nivel de conciencia. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda con síntomas de insuficiencia, edema, disnea, dolor torácico, el paciente no tolera el decúbito. La insuficiencia, síndrome coronario agudo, el paciente viene con un dolor de pecho muy característico de angina y que es muy duradero, ¿no? En el tiempo. En el ictus isquémico hemorrágico, el paciente puede tener trastornos neurológicos focales y que expresan con trastorno de conciencia o no, que expresan que está habiendo un evento a ese nivel. Aneurisma disecante de aorta, generalmente depende de dónde está la disección de la aorta, si es torácica o es abdominal, probablemente con dolor intenso en la zona correspondiente, preeclampsia grave con proteinuria, edema, hipertensión arterial en las embarazadas, traumatismos medulares craneoencefálicos que también pueden ser cuadros de estrés agudo y provocar cuadros de emergencia hipertensiva, la insuficiencia renal aguda, en la cual el paciente pues tiene un deterioro de la función renal con trastornos en el volumen urinario muchas veces. En cambio, las urgencias hipertensivas, ¿cuáles son estos, digamos, factores que pueden contribuir? La hipertensión maligna, pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, periodos perioperatorios postquirúrgicos que a veces hacen que el paciente se vuelva un poco más
tenso, ¿no? Y hagan estos cuadros de hipertensión arterial elevada. Las crisis hipertensivas por exceso de catecolaminas, ingesta de cocaína, anfetamina, feocromocitoma, que es un tumor a nivel justamente de la glándula adrenal, interacciones del IMAO con la tiramina y ciertos fármacos, que son, es decir, relacionados más a medicamentos. Cuando se suprime bruscamente los antihipertensivos, también podemos tener este pico de hipertensión arterial, crisis de pánico, los trasplantados renales, que suelen ser hipertensos, pero no estar en una emergencia hipertensiva, las quemaduras extensas, ¿no? Entonces, miren todo este cortejo sintomático y estos cuadros clínicos que tenemos que tener, digamos, atención cuando uno enfoca la hipertensión arterial. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no para pasar a la siguiente, ustedes me dirán, pasamos a la siguiente. Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora. Ok, entonces nos vamos a la siguiente.